Sí, buenos días. Les informo que esta es la iniciación de un programa que espero que dé resultado. Eh, Mi canal se llama Biblia y Tradición, Fe Católica, y empezando por algo muy importante para un estudio bíblico y ver cómo se va a tratar. Tenemos primero el libro de Génesis, donde Dios es el creador de todas las cosas. Es una verdad fundamental del orden religioso, del cual se derivan nuestros deberes con Dios. Esto hago referencia a Génesis 1:1. Y ahí en adelante vamos a ir tratando los siguientes temas. Bien, veremos el comentario, narración o relato de el libro del Génesis en sus principios, en sus notas del Génesis 1 del 2 al 24. Es un relato que se propone contar los orígenes del cielo y de la tierra, de donde el nombre de Génesis, del libro de Génesis, es una verdadera cosmogonía, el que se puede calificar de antropogonía. Son dos cosas diferentes que necesitan un estudio más profundo, pero no quiero hacerlo así, quiero hacerlo una cosa más sencilla, más fácil de entender para un principio de un estudio. Es muy importante al empezar tener familiaridad con el libro o los libros del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento para podernos mover en un sentido hacia un nivel del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ya que los dos son complementarios y tenemos que usarlos así. En un estudio de la Biblia, al principio pues con una Biblia es suficiente, nos da bastante información, pero ya en el transcurso, cuando uno se va interesando más y más, lo mismo, el mismo estudio te pide más y tienes la opción de tomar información de diferentes versiones. Esta es una versión de la Biblia Vulgata de Torres Amat, pero hay infinidad de versiones de diferentes denominaciones, iglesias, inclusive sectas, que para estudio pues es estudio. No podemos usarlas como verdad, pero como estudio pues sí, para poder tener información de lo que los demás piensan y lo que nosotros podemos aplicarlo para nuestro estudio y nuestra enseñanza. Para nuestro estudio es muy importante que nos empecemos a familiarizar con las líneas
del tiempo, empezando desde los principios de la creación y antes de la creación y hasta en el término medio, los primeros padres, los profetas, el exilio a Babilonia, el tiempo de los macabeos y luego de los romanos. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de los griegos, de Alejandro Magno, y el tiempo de Jesús y hasta nuestros días. Es tan importante tener este conocimiento de la línea del tiempo porque nos traslada a una época que nos va a dar bastante información y tenemos que tener una mente amplia para imaginarnos que somos una máquina de tiempo, que podemos trasladarnos hasta nuestros antepasados. Para nuestro estudio es muy importante el canon bíblico, pero aquí vamos a ver nomás los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La estructura y síntesis del contenido. A lo largo del Génesis se repite 10 veces una frase equivalente a estas son las generaciones, orígenes y descendencias, que estructura la trama del libro en 10 secciones de extensión muy desigual e imprime un progreso a la narración. Sin embargo, las diferencias del contenido entre los 11 primeros capítulos y el resto del libro son tan notables que el Génesis suele ser dividido a la vez en 2 grandes partes. Bien, aquí tenemos toda la obra completa. El canon bíblico. El canon bíblico se compone en nuestra religión católica, tenemos los 73 libros de la Biblia. Primero tenemos el Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapiensales, libros proféticos, luego el Nuevo Testamento, evangelios, las cartas de San Pablo y epístolas católicas. Este es el canon de nuestra iglesia católica. Entonces nuestro estudio es basado en todo esto y debemos empezar en este caso por el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis y siguientes. Vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, pues veamos. Nombres, divisiones y contenido. Los 5 primeros libros de la Biblia forman una colección que los judíos denominaron la ley o la Torá. El primer testimonio cierto lo encontramos en el prólogo de Eclesiásticos y la denominación era corriente al comienzo de nuestra era.
Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo 5:17, en Lucas 10:26 y Lucas 24:44. El deseo de disponer de copias manejables de este gran conjunto hizo que se dividieran su texto en 5 rollos de extensión aproximadamente igual. De aquí le viene el nombre que se le dio en los ambientes de lengua griega, Pentateuchos o Biblios, el libro en 5 volúmenes que en el latín se escribió Pentateucus, de donde procede el español Pentateuco. Por su parte, los judíos que hablaban el hebreo lo llamaban también los 5 partes de la ley. Bien, empecemos con la explicación del libro de Génesis, empezando desde Génesis 1 hasta Génesis 31. Hablando de 1 al 1:31. Esta sección narrativa o enseñanza trata de la historia religiosa de Israel y de sus antepasados, desde la creación del primer hombre hasta la muerte de Moisés. Él o los hagiógrafos intentan describir los orígenes de la teocracia hebraica empalmada con los patriarcas anteriores a Abraham. Empalmando con los patriarcas anteriores a Abraham para probar los designios salvíficos de Dios sobre el pueblo elegido. En esta narración hay elementos propiamente históricos y elementos legislativos, construyendo estos últimos el amazón jurídico de la teocracia israelita, cuyos orígenes se remontan hasta Abraham. Pero para sentar las bases del monoteísmo, el hagiógrafo se preocupa en buscar la prehistoria de Israel, tejiendo narraciones, reflejo de tradiciones y antiquísimas relativas a unos personajes que resultan como las piedras miliares que nos llevan hasta el primer hombre, el cual a su vez procede directamente de Dios, creador del mundo. Génesis. Génesis es una palabra griega que significa origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios. El libro del Génesis se divide en 2 grandes partes. La primera es denominada habitualmente historia primitiva, porque presenta un amplio programa de la historia humana desde la creación del mundo hasta Abraham, en los capítulos del 1 al 11. La segunda narra los orígenes más remotos del pueblo de Israel. Es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, los grandes antepasados de las tribus hebreas. Al final de esta segunda parte adquiere particular relieve la figura de José, uno de los hijos de Jacob, ya que gracias a él su padre y sus hermanos pudieron establecerse en Egipto. Siguiendo con el Génesis,
En los versículos 26 y 27 tenemos la gran creación de nuestra humanidad, pues dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. El término hombre corresponde a la palabra hebrea Adam, que tiene un significado genérico y designa a toda especie humana. Aquí no se habla de una pareja, un hombre y una mujer, como en los capítulos 2 y 3, sino de toda la especie humana, en la humanidad como tal, la que ha creado a imagen de Dios. El plural, hagamos, indica una deliberación de Dios que pone en relieve la importancia de la obra que Él va a realizar. La Biblia. Una biblioteca en varios idiomas. ¿Qué es la Biblia? Una biblioteca en varios idiomas. La palabra Biblia procede del griego. Es el plural de la palabra biblion, que significa libro. Así pues la palabra Biblia significa libros. Por ello, la Biblia es una pequeña biblioteca con 73 libros diferentes que se han escrito a lo largo de cientos de años. Están escritos originariamente en dos lenguas, hebreo y griego. Existen algunos fragmentos en arameo. Papiro 7Q5. Según José Ocallagan puede corresponder a un fragmento del Evangelio de Marcos. ¿Cómo se organiza? Antiguo Testamento, dos grandes bloques. 46 libros. Hablan de la historia de Israel, desde sus orígenes hasta una época cercana a Jesús. Nuevo Testamento, 27 libros. Hablan de la vida y el mensaje de Jesús y del nacimiento de la Iglesia. Libros canónicos, son los libros del canon. Antiguo Testamento. Canon de la Biblia, es la lista de libros que forman la Sagrada Escritura. Libros canónicos, son los libros del canon. Nuevo Testamento. Libros apócrifos, no inspirados por Dios. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? Un libro religioso. No es. Un libro de historia. Un libro científico. Sus autores escribieron inspirados por Dios. A través de la Biblia, Dios se da a conocer, se revela. Palabra de Dios. Sagrada Escritura. Ayuda al creyente a encontrar respuesta a las preguntas sobre el sentido de la vida. Una historia de 2.000 años. La Biblia recoge casi 2.000 años de historia. Comienza con la figura de Abraham, hacia el año 1900 a.C., recorre toda la historia del pueblo de Israel, narra el nacimiento y vida de Jesús y termina con los acontecimientos de los primeros cristianos, a finales del siglo I d.C. Este periodo histórico se puede dividir en 10 grandes etapas. Patriarcas. Éxodo. Jueces, conquista de Canaán. Monarquía. División del reino. Exilio, destierro. Época persa, regreso del destierro. Época griega. Época romana. Vida de Jesús. Primeros cristianos. El Dios que se revela en la historia. Dios libertador, lo narran los hechos y relatos de la liberación del pueblo que era esclavo en Egipto y el exilio en Babilonia, actual Irak. El Dios que se revela en la historia. Dios cercano, presente en los momentos difíciles en la travesía del desierto hacia la tierra prometida, o en otros, dándoles fortaleza, consolándolos. El Dios que se revela en la historia. Dios Salvador, a pesar de las infidelidades de su pueblo, sigue presente entre ellos, cercano en la vida de las personas que confían en Él. ¿Cómo se enteraron los israelitas que Dios era así? Progresivamente, releyendo su historia. Porque Dios se da a conocer poco a poco. Dios se manifiesta a los seres humanos. En los acontecimientos.
y en la vida del pueblo. Revelación. Etapas del proceso de formación de la Biblia. Se produce un acontecimiento o surge una pregunta fundamental. Reflexión religiosa sobre el acontecimiento. Redacción escrita. Aparecen libros. Transmisión oral de esa reflexión. Esos libros se van reuniendo para formar la Biblia. Esos libros se leen en las reuniones familiares. ¿Qué rollo? Un soporte frágil. Los textos de la Biblia se escribieron sobre papiro o pergamino. Cada rollo constaba de varias piezas cosidas entre sí. Los extremos se sujetaban a dos cilindros, en los que se enrollaba una tira. No se conserva ningún original, sino copias, lo que puede dar lugar a que se produzcan algunas diferencias. Los géneros literarios son las diferentes formas de escribir que tienen los autores, dependiendo de la intención que tienen a la hora de transmitir el mensaje. Los principales géneros bíblicos son mito, histórico, legislativo, profético, poético, sapiencial, narración didáctica, epistolar, apocalíptico, mito. Narración imaginativa y fantástica que sirve para relatar experiencias humanas fundamentales, como el amor, la felicidad, el mal, el sufrimiento, la esperanza, la relación misteriosa de Dios con el ser humano. Los 11 primeros capítulos del libro del Génesis contienen varias narraciones míticas. Histórico, legislativo, profético, poético. Son relatos reales o imaginarios. Se centran en un personaje importante por su significado religioso. Legislativo. Textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo y que representaban las exigencias de Dios. Profético. En estos textos, alguien habla a los hombres en nombre de Dios para denunciar la injusticia o anunciar un futuro mejor. Poético. Textos que expresan sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. Emplea muchos símbolos,